Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La tradición de la Iglesia, apoyada en la tradición bíblica, nos enseña que el hombre, por el pecado original, perdió la santidad y la justicia. Esta misma justicia de la que está hablando hoy el evangelista San Juan. Perdió la justicia, es decir, la capacidad ordenada de dar a Dios lo que se debe dar a Dios, lo que se le debe dar, y de dar al prójimo lo que se le debe dar. Perdió la capacidad ordenada, justa, de dar amor al prójimo y de darle amor a Dios. Perdió la capacidad justa, ordenada, de amarse correctamente desde el designio mismo de Dios y la originalidad con la cual Dios le había creado, y también de amar la misma creación. Y por eso el pecado trajo un desorden al hombre para consigo mismo, porque desde entonces no se halla, no se sabe concebir como verdaderamente es. Un desorden en el trato con los demás, porque desde ahí comenzó la explotación y la agresión por el prójimo, incluso de considerar a su misma compañera una amenaza y ella considerar al hombre una amenaza para ella. Trajo un desorden con la misma creación, porque ya la creación comienza a contemplar en el hombre un desorden, a contemplar en él una amenaza y a sentir miedo frente a él. El pecado engendra todos estos desórdenes, engendra la injusticia y la injusticia engendra el miedo, y el miedo engendra violencia, porque siempre hay prevención, porque siempre hay conflicto, porque están los desórdenes. Y esta es la justicia de la que está hablando precisamente hoy San Juan. Quien vive en la injusticia no vive en Dios. Quien vive en este desorden del pecado no vive en Dios. Quien vive en este desorden consigo mismo, en este desorden con los demás, en este desorden con Dios, en este desorden con la creación, no vive en Dios. Ayer nos decía precisamente que la esperanza que purificaba nuestro corazón era la esperanza que se fundamenta en el tener la certeza de quién somos hijos, en tener la experiencia de la filiación divina, de nuestra dependencia total de Dios
y en tener esa experiencia de su amor providente que se manifiesta constantemente en nuestra vida, y al experimentar ese amor paterno de Dios, ese amor suficiente de Dios, ese amor pleno de Dios en el corazón, pues nosotros no tenemos por qué sentir miedo frente a nada. Si tenemos o no tenemos esta seguridad, si tenemos o no tenemos esta otra seguridad, si nos aman o no nos aman, si nos aceptan o no nos aceptan, si nos rechazan o nos acogen, no importa, porque hay una esperanza más grande en el corazón y está cimentada en el amor paternal de Dios, que es un amor suficiente para vivir, y cuando se tiene ese amor no hay necesidad de depender de ninguna otra seguridad en este mundo. Y por eso el cristiano que vive en la esperanza de los hijos de Dios, que se está purificando en esa esperanza, aunque puede llegarle el sentimiento de miedo, como un sentimiento natural de la persona humana, de su psicología, rápidamente sale de él, porque la esperanza lo orienta y le dice: no tengas miedo. Todo lo que tú necesitas depende de tu papá Dios, y Él te ama y te provee de todo lo necesario, no solamente para este mundo, sino para llegar al cielo y a la vida eterna. Pero cuando no se vive en esta esperanza, que purifica los desórdenes del corazón, las desorientaciones del amor del corazón humano, se cae en el pecado, se cae en la injusticia y se comienza a seguir a otro señor que para San Juan es muy claro. Quien vive en el pecado no es hijo de Dios, o no tanto hijo de Dios, sino no vive como un hijo de Dios, vive como un hijo del diablo. Y uno recibe los frutos de lo que decide seguir. Hoy 2 de los discípulos de Juan el Bautista se van detrás de Jesús porque Juan, que no tiene ni siquiera su seguridad puesta en sus discípulos, él vive para el Señor. Y cuando lo reconoce, ha trabajado mucho para tener cerca a esos discípulos, para conquistarlos, pero cuando aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo señala. Incluso ellos se van detrás de él. No hay competencias, no hay posesiones. El amor no es egoísta, porque Juan tiene un corazón libre. Cuando nuestro amor es posesivo, cuando nuestro amor es aquiparador, cuando nuestro amor es sobreprotector, es un amor dañino. No es el amor de Dios. Ahí está el Cordero de Dios y se van detrás de él. Y cuando Jesús evidencia que lo están siguiendo, les pregunta qué buscan. Porque es importante a ver qué es lo que les ha enseñado Juan. ¿Para qué los estaba preparando? ¿Qué es lo que están buscando? Porque uno puede buscar o seguir a Jesús, irse detrás de él por muchos intereses. Aquí es que buscan. Y le dicen: maestro, ¿dónde vives? Ah, perfecto. Están buscando a Dios. Yo sí los voy a llevar a Dios. Cuando el Señor va a sanar a Bartimeo, que era un pobre, pedía limosna, tirado en el piso, excluido, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y uno le dice, hasta será irónica la pregunta de Jesús, lo ve ciego, lo ve tirado en el piso, lo ve recogiendo limosna, lo ve a lo mejor sucio y hasta lastimado físicamente, y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Es que uno puede pedir muchas cosas. El catecismo nos enseña que las quejas muchas veces de nuestra oración no escuchada, de nuestras súplicas no escuchadas, son por falta de rectitud de intención, porque hemos convertido a Dios en un medio y no en un fin. Porque lo tenemos, como decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, como un botiquín de necesidades, o como un banco de préstamos o de entregas de dinero, o como una bolsa donde hay plata, de donde se puede sacar cada retículo que se necesita materialmente. Y dice el catecismo que muchas veces esa queja de nuestra oración no escuchada puede corresponder a una falta de rectitud de intención, porque no estamos buscando a Dios. ¿Dónde vives? Ah, yo vivo en mi Padre. Vengan y se los voy a mostrar. Esa es la única propuesta de Jesús.
Jesús no vino a prometernos reinos de este mundo, no vino a prometernos triunfos políticos. Eso es lo más falso y la desfiguración más grande del Evangelio. Jesús no vino a prometernos eficacias económicas. Jesús no vino a prometernos ostentosidad financiera. Basta mirarlo en estas celebraciones de estos días y en este tiempo litúrgico para ver cómo se nos presenta. Queremos ver a un Dios glorificado. Miremoslo también ahí en el pesebre, pobre, en una cueva, huyendo, corriendo de huida ante sus enemigos. No tuvo dónde nacer. Ese Cristo es glorificado. Y quien no sea capaz de ver la gloria de Dios y al Cristo glorificado ahí, lo están fraccionando. Y San Juan nos advertía de esas enseñanzas anticristianas de las cuales debemos cuidarnos. Porque no es un Cristo distinto, es el mismo. El mismo Cristo que nace en el pesebre, es el mismo Cristo que ha ascendido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Pero en esta tierra quiere que lo sigamos así, no de otra manera. Por eso el Concilio Vaticano II, en el numeral 19 de la Gaudium et Spes, nos hace una advertencia de lo que la Virgen ya había dicho en Fátima, de los errores que se iban a difundir por el mundo si no se le hacía caso. Ojo que la Virgen habló de errores y coincide con el Concilio Vaticano II, porque es que la Iglesia y la Virgen no hablan un lenguaje diferente. La Virgen en Fátima no habló de comunismo. Habló de errores que es mucho más grave. Y la Gaudium et Spes nos habla de esos errores cimentados en un ateísmo que tiene varias formas, que se manifiesta de varias formas, incluso yendo con fidelidad a lo que dice la Gaudium et Spes dentro de la Iglesia y católicos que imparten doctrinas ateas. Porque habla, por ejemplo, de un ateísmo que difunde la imagen falsa de un Dios que es inventado por la invención humana, pero que no coincide con el Dios del Evangelio. Hoy, por ejemplo, que se nos habla de una misericordia que acepta el pecado y el desorden. No es el Dios del Evangelio, porque escuchamos en el Evangelio que Dios aborrece el pecado, que Dios no quiere el pecado, que ama al pecador y lo invita al arrepentimiento, pero que no quiere el pecado. Hoy decía el Papa Benedicto XVI, en una entrevista que le hicieron en el 2018, creo que es, me perdona la falta de exactitud en la fecha, pero está. Pueden verificar en una biografía escrita por su biógrafo oficial Peter Sewell, y le pregunta que a qué se refería él cuando en la intronización al ejercicio del ministerio petrino le dijo a toda la iglesia y al mundo que rezaran por él para que por miedo no fuera a huir ante los lobos. ¿A qué se refería? Y le pregunta, ¿usted se refería a lo que le pasó, que su mayordomo, el tercer hombre de confianza de Benedicto XVI, lo traicionó, le fue desleal y fuera de eso lo sacó al púlpito público robándosele una documentación privada para desacreditar a Benedicto XVI? El hombre en el que él confiaba, su tercer hombre de confianza, que le había confiado todo, su mayordomo, incluso las llaves de las cajas fuertes donde mantenía su documentación privada. Se refería a esa especie de lobos y dice, no, es cierto que eso es traumático y que a uno lo traicionen de esa manera y le sean tan desleal, de esa forma es traumático, pero no es eso. La verdadera amenaza para el pontificado y para la Iglesia está cimentada en un aparente humanismo. ¿Y en qué se basa ese humanismo? También lo dice la Gaudium et Spes. Se exalta tanto al prójimo, se pone una opción tan fundamental por el hombre que termina desfigurándose la fe en Dios. E importa más el amor por el hombre, la afirmación del hombre, la sostenibilidad del hombre, que la dignidad y la gloria de Dios.
Ahí lo trae la Gaudium et Spes también, por dentro de todas las formas de ateísmo, lo trae la Iglesia. Y el concilio se pone a decir eso para asustar a los cristianos, no, para advertir a los cristianos. Y por eso San Juan nos está diciendo, ojo, porque estas injusticias no nos hacen hijos de Dios, no nos llevan a Dios. Tenemos que volver a la esperanza que purifica el corazón. ¿Y cuál es la esperanza que purifica el corazón? Cristo, como lo señaló San Juan el Bautista. He ahí está. Él es el único. ¿Quieren encontrar paz? Síganlo a Él. ¿Quieren liberarse de sus culpas, de sus pecados, de los tormentos de acusación interna que les hace el demonio y que les hace el mundo? No vayan al otro lado. Vayan a Él, a Cristo. No busquen a otro. La gente quiere liberarse de sus culpas exaltando al hombre, rindiéndose ante el hombre, rindiéndose ante esta sociedad, dándole culto a esta sociedad, dándole culto a los grupos sociales o aún religiosos para sentirse tranquila de conciencia. Y así no funciona. Así no funciona. A mí me encanta mucho una oración secreta de dos que nos proponen para los sacerdotes, para antes de comulgar, y le pedimos antes de comulgar al Señor que nos libre de nuestras culpas. Y me encanta hacerla. ¿Por qué? Porque una conciencia mal formada, que todos la tenemos en diferentes grados, nos vive acusando a toda hora y nos hace ver más grande la culpa que la salvación. Y a mí me encanta porque digo, aquí está el único que es capaz de liberarme de mis culpas. No tengo que ir a rendirme delante de otro. No tengo que postrarme ante otro para sentir tranquila mi conciencia. Él es el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo miro y le digo, líbrame de todas culpas y de todo mal. Concédeme cumplir tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. Eso me da una seguridad tan grande porque sé que yo no tengo que pedir ayuda ni inclinarme a otro lado para poder cumplir los mandamientos del Señor y para poder vivir libre de culpa y de pecado y para no separarme de Él. Me decía estos días mi director espiritual, que fue como un coloquio impresionante, un hombre de 90 años, y me decía, yo siempre le pido al Señor que no me deje caer en la tentación de amarlo por obligación o por cumplimiento. Yo quiero ser fiel por amor, no por cumplimiento, no por obligación, solo por amor. Un hombre ya a la edad de 90 y punta de años que se está preparando para el encuentro del Señor, vivir del amor, de la esperanza que salva, porque esa es la esperanza de los hijos de Dios. Y por eso nosotros no tenemos que andarnos inclinando ante nadie. Y ahí mismo dice el Papa Benedicto XVI, que es ese aparente humanismo que se ha convertido en una amenaza para la Iglesia y para el papado, porque hay tanta afirmación del prójimo que si hay que sacrificar el culto a Dios se sacrifica con tal de tener bien al prójimo. Y dice, hace 100 años era imposible, ni siquiera posible, pensar en matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, o pensar en el aborto. Dice, hoy quien se oponga a eso está condenado a la exclusión y a la excomunión. Y es real. Tan real que hoy dentro de la Iglesia se pide aceptar relaciones pecaminosas, extrínsecamente pecaminosas, explícitamente pecaminosas, externamente pecaminosas y escandalosas, que no solo hacen de un pecado individual, sino comunitario y a la vez incurren en un escándalo para la humanidad, para los niños, para los jóvenes, para todos los que luchan por vivir una vida humana perfecta
y bien y correcta, eso ya se convierte en un escándalo y en un modelo. La palabra de Dios es bellísima, porque siempre llega de manera providente a través de la liturgia en la iglesia a centrarnos y a decirnos qué es lo que debemos hacer. ¿Dónde tiene que estar puesto nuestro corazón? En el Señor. Y se nos manifiesta en la Eucaristía. ¿Dónde tiene que estar centrada nuestra vida? En el Señor. Andrés se fue y cuando lo vio se fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: lo he encontrado. Lo he encontrado. Ven, yo te lo muestro. Y lo llevó y Simón se quedó con él. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Terminar con el Señor. En un tiempo donde hay tanta tribulación, donde hay tanta prueba, donde hay tanta confusión, donde hay tanta desorientación, hay que escuchar a San Juan Bautista que nos dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los días en la Eucaristía, la Iglesia nos lo dice: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. No es en otro lugar. No nos dejemos engañar por apariencias, porque es un aparente humanismo, lo dijo Benedicto XVI. Y así no lo hubiera dicho él, lo ha dicho el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. Y así no lo hubiera dicho el Concilio Vaticano II, lo ha sostenido la tradición de la Iglesia. Y así no lo dijera la tradición de la Iglesia, lo han vivido los santos. Y así no lo hayan vivido los santos, nos lo ha mostrado Cristo. Y en Cristo hemos visto la plenitud del amor de Dios. No necesitamos nada. Por eso murió el Señor. Murió en manos de 2 juicios. Y los 2 juicios injustos. El juicio religioso de sus mismos hermanos de fe y de religión con los que él oró, caminó y con los que él buscó a Dios. Y ellos lo entregaron a Roma, en Poncio Pilato. Y Pilato le hace un juicio político y muere como el peor malhechor y la amenaza más grande para la estabilidad del imperio, para la unidad y la fraternidad del imperio romano, como una amenaza para la paz política del imperio romano. Esa es la naturaleza del juicio político de Jesús, que Jesús es una amenaza. Porque si no haces esto, no eres amigo del César. ¿Por qué Herodes lo quiso matar? Porque se estaba convirtiendo en una amenaza de gobierno político. ¿Y por qué los cristianos fueron perseguidos públicamente por Diocleciano en el siglo IV? Porque eran una amenaza para la paz de Roma, para la unidad de Roma, para la estabilidad política y financiera de Roma. ¿Y por qué Pablo tuvo que ser sacado a escondidas de Éfeso? Porque se convirtió en un peligro para la paz de la ciudad de Éfeso. Se convirtió en un peligro para la estabilidad económica de Éfeso. Se convirtió en un peligro para la estabilidad cultural y religiosa de Éfeso. Y por eso Pablo se configuró con Cristo en todos los niveles. No hay uno que se haya configurado y eso deseaba él, parecerse a Jesús en todo, hasta en el juicio que le hicieron, porque termina muriendo a manos de Roma también. Entonces, este tiempo es muy bello porque el Evangelio nos ofrece la salida siempre. Aquí está el Cordero de Dios, síganlo, búsquenlo, ámenlo, váyanse detrás de él. Y en oración colecta, la Iglesia hoy, inspirada por el Espíritu Santo, le da gracias al Señor por la revelación que nos ha manifestado en el nacimiento de Cristo, y la Iglesia le está pidiendo al Señor que tengamos una fe sólida, tan sólida que seamos guiados por el mismo Jesucristo y así podamos alcanzar los premios eternos. El Espíritu Santo es claro, muy claro. Que nosotros tengamos un corazón muy dócil,
humilde, sencillo, chiquitico, pequeño, para aceptar que ya está todo dado y que el Señor ya nos abrió el camino. Y así no nos preocupemos y no nos inquietemos y pongamos nuestra esperanza para salir de todas las problemáticas que hoy existen, incluso las mismas nuestras. Pongamos nuestra esperanza para salir de todo ello solamente en el Cordero de Dios. Y así podremos experimentar la alegría que salva, la paz que da estabilidad. Así podremos experimentar la confianza y la seguridad que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Así nos quiten la vida, así nos quiten todo. Me decía mi director espiritual esta semana: mi hijito, así lo pierdas todo. Me decía, todo es un comino. En comparación, a nosotros no nos debe importar nada. Todo se vuelve un comino en comparación a eso tan extraordinario que es seguir al Señor. Y por eso me decía él, a mí ya hay cosas que me van y me vienen. Me importan un comino. En lo importante que es saber y tener la certeza del amor de Dios en mi corazón. Eso es lo más grande que nos puede pasar. Para eso se manifestó Dios y se manifiesta Dios en la Eucaristía. Para eso se hizo niño, para que nosotros no tengamos miedo ni a nada ni a nadie, incluso a perderlo todo, a perder lo que sea, con tal de quedarnos con el Señor. San Pablo dirá, a causa de Él ya nada tiene valor para mí, ni siquiera la vida misma, mi propia vida la considero estima, con tal de ganar a Cristo mi Señor, porque ese es el gran galardón y eso es lo mejor que nos puede pasar. Hoy la Iglesia lo dice, una fe sólida, de tal manera que tengamos solamente a Cristo como nuestro guía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.